Un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Biblia. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y espera que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, mira, bobo. Mito como una inflación autoconstruida. Y son la verdad de pedir un disculpa a los bobo argentinos. Que Maduro en Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. Llegamos a 398 ciudades y pueblos de Córdoba, a todo el país y a Uruguay. Eso duplicará, triplicará, cuadruplicará la responsabilidad. La responsabilidad la tuvimos siempre. No importaba el número de probables televidentes, de presuntos, de hipotéticos y de reales televidentes. Siempre hubo una confianza en lo que hacíamos, en lo que hacemos, porque este es un espacio absolutamente de libertad. Eso es básicamente lo que lo define. Hoy quiero presentar también en la apertura del programa estas reflexiones que son muy agudas, muy profundas, de alguien a que respetamos mucho, que es a Adrián Vitali. Ha escrito este ensayo sobre la muerte y el tiempo. Ahí me gustaría que lo tomen. Ensayo sobre la muerte y el tiempo, que son las palabras de un doliente, como lo dice la solapa, frente al misterio o la contratapa. Las palabras de un doliente, piensen bien en esto, frente al misterio más grande de la vida, que es la muerte de aquellos que queremos y nos quisieron. Por todos ellos, nosotros tenemos que luchar enconadamente para que prevalezca, en definitiva, el sentido más digno de la vida. Pero este es un programa de debate, básicamente de debate, de controversia, que enriquecen, y sobre todo en una época preelectoral que signa el destino del presente y del futuro de la Argentina, para algunos, con un encarnizamiento brutal. Muchos no permanecen ajenos, pero hay muchos insensibles también, que dejan que las cosas transcurran hasta que de pronto se encuentran frente a un desenlace que les resultó totalmente inesperado y porque pueden llegar a sufrir. Tenemos dos precandidatos en el programa, a Adrián Vitali, autor de este libro, y tenemos a un concejal que me parece duda hasta de la salud mental de los que puedan gobernar con una propuesta entre revolucionaria y fuerte, vigorosa. Porque, ¿cuál es el grado de equilibrio de los que gobiernan? ¿Cuál es el grado de salud mental de los que gobiernan? ¿Usted se lo ha preguntado? Porque es un tema apasionante. Saber si consumen determinada sustancia y con ese consumo puedan llegar a hacer determinadas cosas que atentan en definitiva contra la jerarquía que debe tener la actividad pública. Pero uno de los candidatos es además, uno de los precandidatos, está imputado en estos días. Normalmente nosotros no tenemos a nadie precandidato que esté imputado. Y con su sonrisa habitual, Emanuel Berardo del Polo Obrero, el activista máximo de las calles de la ciudad, junto con miles de dolorosos sufrientes, como diría Vitali. ¿Cómo ha recibido esa imputación, Berardo? No, mira, primero todavía no... Perdón, que es precandidato a vicegobernador del Partido Obrero, que hasta hoy forma parte del Frente de Izquierda. Pero, en definitiva, dirán los acontecimientos del futuro
con sus aliados si eso permanecerá o no. Seguramente el Frente de Izquierda va a seguir. Estamos todavía en un debate, faltan días todavía para presentar las alianzas. Es un debate donde nosotros entendemos que es necesario que se pronuncie el conjunto de los trabajadores y entendemos que hay que desarrollar un gran congreso de los luchadores, no solamente de los miles y miles que nos movilizamos en las calles con el Polo Obrero, Desocupados y de otras organizaciones, sino también de los docentes que están en un plan de lucha porque su salario está por debajo de la línea de la pobreza, los trabajadores y trabajadoras de salud, los del PAICOR, químicos, el SUNA y otros sindicatos que pueden ser un hecho político muy importante, que juntemos 20.000 obreros, ocupados y desocupados, que discutan una campaña electoral, de lo cual nos parece que es un gran puntapié inicial para desarrollar una campaña en una crisis brutal, un ajuste que dejó la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, el 57% de los pibes en este país no tienen garantizados los 4 alimentos diarios que necesitan, y en ese marco el gobierno provincial, porque entendemos que no es una decisión de un juez, acá está por detrás de estas resoluciones, está el gobierno provincial en una carrera derechista contra sus contrincantes, contra el juez de Loredo, y con una proyección nacional que dice, acá los que controlan la calle somos nosotros, y entendemos que estas imputaciones, no solamente a mí, sino a Soledad Díaz, que también es precandidata a gobernadora y ha sido legisladora provincial, y a otros activistas, por ejemplo, el secretario general de ATE, estamos imputados porque nos movilizamos y luchamos en contra de este ajuste, reclamando trabajo genuino, aumento de salarios por encima de la línea de la pobreza y los alimentos para los cooperativos. Frente a ustedes, Sebastián García Díaz, que también es precandidato, pero a intendente por Juntos por el Cambio, no sé si se seguirá llamando Juntos por el Cambio. Sí, todavía sí. Hoy firmamos la alianza, así que estamos más... ¿Hoy la firmaron? Exactamente, sí. Costó, y a pesar Perdón, del intento... la palabra esa me quiero... ¿Costó qué cosa? Costó mucho poner de acuerdo, digamos, porque son partidos distintos, el radicalismo, la coalición cívica, el juecismo y demás, pero a pesar de los intentos de dividirnos, finalmente hemos podido, digamos, amalgamarnos en un Juntos por el Cambio Córdoba. Así que para mí es un orgullo, digamos, que lo hayamos logrado. ¿Usted se sintió cómodo al converger con esas fuerzas? ¿Por su origen, por su ideología, por su tradición, por su lucha? Sí, porque Juntos por el Cambio a nivel nacional ya hace tiempo que el radicalismo, el PRO, cierto sector de los liberales, venimos trabajando. Lo que está enfrente, como es el populismo, digamos, o sea, es una versión muy degenerada de lo que hay que hacer, nos alinea. Después, seguramente en la letra fina tendremos diferencias, pero acá lo que hay que hacer es extirpar el populismo, digamos, que es el gran desafío de la Argentina y de Córdoba también. Acaba de decirlo García Díaz que se ha formalizado la alianza entre estos sectores con ese mismo nombre. Juntos por el Cambio, sí, exactamente. Con Juntos por el Cambio, es decir que a partir de ahora ya se puede identificar a esta conjunción de fuerzas que se oponen, por cierto, a lo que propicia el Polo Obrero, del cual hay un representante genuino como es Emanuel Berardo. Pero dije yo al comienzo la salud mental de los que gobiernan. No sé en la extensión del ámbito al que se puede llegar a aplicar una medida de control mental, porque en definitiva el suministro de droga va al control mental. Eso parece ser también propio de algunos regímenes que estén en las antípodas de los nuestros. Puede ser. Se abre un debate muy rico, no hay que cancelarlo. Diego Casado es concejal de Hacemos Juntos por Córdoba, que todavía no está el nombre de Hacemos Juntos por Córdoba. Pero vamos por ahí, Hacemos por Córdoba, para que no haya ningún conflicto de identidades. ¿Cómo te va? Esa propuesta, ¿qué tal, Diego? Ya dentro de unos días vamos a enfrentarnos en un juicio. Exactamente. Pero al margen de eso. Yo tengo que aprender el maestro. No hay nada que aprender, porque son intereses bien antagónicos, los tuyos y los míos. Mira, Carlos... Le hago saber, la propuesta de la rinoscopía... Y los exámenes complementarios de sustancias estupefacientes para poder ocupar para que cargos quede bien públicos. Puntualizado. Es un examen complementario como requisito para poder ocupar cargos públicos.
que no quiere decir que nosotros estemos discriminando una situación de aquella persona que está enferma. Todo lo contrario, se va a tratar de mantenerlo en reserva y tratar de que esa persona que tiene esta problemática haga el tratamiento y luego pueda volver. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Me gustaría llevarlo al ámbito judicial también, Carlos, ¿no? Hoy empiezo por el ámbito... Yo allí lo compartiría totalmente. Está lleno de desequilibrados. Tal cual. Bueno, hemos comenzado por el Consejo Deliberante, todos los que sean cargos electivos, intendente, viceintendente, tribunos de cuentas, concejales. ¿Por qué digo esto? Han pasado no menos de 5 médicos especialistas en toxicología, en criminalística y un sinnúmero de circunstancias que indican que una persona que está a cargo de una función pública no puede estar bajo los efectos de los narcóticos. ¿Por qué? Porque no está preparado. Produce un sinnúmero de cuestiones que pueden llevar a muchas problemáticas. Y lo primero que se me venía a la mente cuando yo escuchaba a cada uno de los médicos, che, y si hay algún lunático en el Poder Judicial que genera un perjuicio en contra de las libertades individuales, si hay concejales o políticos que tienen relación con el narcotráfico desde el encubrimiento, desde la connivencia. ¿Por qué? Porque puede pasar, Carlos, que el proyecto este se trazó en base a 3 ejes. Uno, el convite a título gratuito, que la ley de estupefacientes lo tipifica como un delito. El otro es el encubrimiento, la relación directa entre el dealer o el narcotraficante con el político y la connivencia que termina siendo un encubrimiento. Y la tercera circunstancia tiene que ver con que los vecinos de la ciudad de Córdoba no pueden estar cautivos de personas que no están con las facultades como corresponden. Por eso es que hemos presentado esta ordenanza. Esperemos que salga. No pierdo la esperanza, Carlos, de hacerlo mucho más amplificado. Vamos a presentar una nota en el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se dan las libertades se imponen condiciones para los presos que van a recibir la libertad y nadie controla si hacen el tratamiento, nadie controla si lo hacen en tal o en cual lugar. Entonces, nosotros vamos con una cuestión mucho más profunda, iniciando esto por el Consejo Deliberante y teniendo la esperanza de que en algún momento se trate a nivel provincial. Lo presenté al comienzo del programa, en la introducción, que fue muy breve porque aludió en realidad mucho más a la cuestión de nuestra actual proyección por todo el país, por todo Córdoba, por todo el país, e incluso por nuestro vecino Uruguay, que forma parte de toda la historia común con lo que se llama hoy República Argentina, y que antiguamente tenía otro nombre. Adrián Vitali, que es director del Parque Educativo Sur, primero, pero hay que hacerlo conocer en su origen, como lo han conocido muchos de ustedes, como sacerdote, como un brillante crítico a través de sus libros y denuncias sobre lo que ocurría y ocurre en el seno de la Iglesia. Y estas reflexiones en este momento tan complejo que estamos viviendo, Adrián, ¿a qué obedece? Mira, el libro, con la situación también que vivimos, hace referencia a esa crisis que vivimos en la pandemia, donde la pandemia fue la amenaza más grande que fue a la vida, pero más allá de la posibilidad de la muerte, porque pandemia en griego significa para todos, o sea, nadie se salva de esa situación, de esa circunstancia. Entonces, después de vivir eso, la pandemia nos quitó a través de las medidas políticas el ritual de los velorios, que es el ritual donde la gente va a compartir el duelo y el dolor. Y eso surge a partir de la muerte de mi papá. Cuando muere mi papá, estamos en el velorio y nadie llama al cura porque el cura era yo. Y cuando yo quise dar el responso, no me salió una palabra. La muerte, para los que somos sacerdotes o estamos vinculados al tema de la religión, estamos en contacto de manera frecuente. En las misas se reza todos los días por un difunto, en la unción de los enfermos, acompañando a los moribundos. O sea, era un tema muy familiar. Cuando me tocó enfrentar la muerte de mi papá, la muerte de los míos, ahí me di cuenta que pasabas a ser un doliente como cualquier otro y que necesitaba ser consolado como cualquier otro. Esa fue la experiencia más grande que descubrí en mi vida, la necesidad de que alguien me abrazara en el velorio
pero te veían con esa rigidez, esa solidez física externa que parecía que no necesitaba nada. Bueno, el libro narra esa experiencia humana, digamos, de la necesidad que uno tiene, como cualquier otro, de ser abrazado en el dolor, porque creo que en el abrazo uno se reintegra de ese dolor que te desintegra, ¿no? Al margen de la gran actividad que cumple al frente de esta dependencia, a la que hice mención, el Parque Educativo Sur, que yo lo sigo porque me lo informan constantemente, porque a veces está retaseado en los medios de esa actividad. Al margen de eso va a haber otras reflexiones seguramente en el programa de Adrián y que la vamos a esperar con mucha esperanza, particularmente. Pero esta imputación, Berardo, sí, a ver si me la caracterizan más definidamente, porque muchísima gente los putea a ustedes de todas las maneras, a vida y por haber. Estas puteadas no le han hecho perder a quienes participan de las movilizaciones la pasión, el entusiasmo y la necesidad. No, mira, nosotros muchas veces vemos a los mobileros que dicen, che, qué bárbaro, cómo la cantidad de gente, cómo han crecido. Y entramos en una contradicción, porque uno dice, bueno, uno milita, todos acá militamos, dice, yo quiero que mi organización crezca, sea más grande. ¿Pero por qué crece? Crece por la necesidad del hambre y la miseria que no para de crecer en este país, una inflación del 100%, evidentemente vamos a esto. Y la gente que se enoja es gente que está en una situación muy parecida a la nuestra. Es decir, trabajadores que están padeciendo la inflación y que están al límite de la pobreza. Bueno, los docentes le descontaron, quedaron por debajo de la indigencia. Bueno, eso muestra la situación. Y hay por parte de algunos medios de comunicación que tienen un interés por mostrar a un par de comerciantes que evidentemente los comerciantes quieren ganar plata, por eso tienen un negocio, está bien que lo hagan, pero esa no es la situación generalizada. Muchos gremios, por eso se están ligando a los movimientos piqueteros, y las movilizaciones son cada vez más masivas, y la imputación es una imputación política, no hay otra, porque las cuestiones legales, por ejemplo, el fallo de este juez, me voy a meter, una persona audaz, que yo no soy abogado, con la Adrián acá al frente, pero es una aberración jurídica. Primero, el juez se dedicó un mes por los medios a decir que las organizaciones somos asociaciones ilícitas, que no se solucionan los problemas porque las organizaciones no quieren. Es decir, evidentemente es una aberración lo que dice. Pero cuando vamos al fallo, dice barbaridades como que los que se movilizan son una tiranía que toma de rehén al pobre Estado y al resto de la ciudadanía y nos compara con dictaduras como la de Videla. Es decir, bueno, evidentemente dice que se acarrea a la gente una posición clasista de menosprecio, estigmatizante. Las familias que se movilizan son trabajadores que han quedado excluidos por las políticas que han desarrollado todos los que gobernan hasta hoy, que han sido engañados sistemáticamente. Por acá que se dijo la revolución productiva y el salariazo, privatizaron todo y se generó una cantidad de desocupados. Pasó el 2001, vino el kirchnerismo que decían que iban a llevar el país adelante, que no iban a pagar la deuda, pagaron la deuda. Vino Macri que dijo pobreza cero, que iba a terminar con la inflación. Terminamos con 45.000 millones de deuda más del FMI, con más inflación, creció la pobreza. Y vino Alberto Fernández que dijo, no vamos a pagarle al FMI, vamos a darle, con las LELIC, vamos a darle aumento a los jubilados. Y ahora estamos más metidos a fondo con el FMI. Los jubilados han tenido un robo, verdaderamente, les han hecho una estafa con esta última cuestión que le hace liquidar los bonos en dólares para que los banqueros hagan grandes ganancias, y ahora con el dólar agro, no el dólar soja, que le da 300 mangos por dólar, va a darle a la maquinita 1 billón de pesos que se lo van a llevar en ganancia extraordinaria a los banqueros y va a volver con más inflación porque se va a la timba financiera, y esta situación se va a profundizar, como lo dijo el fiscal Aragón, que es el que nos imputa, dice en sus declaraciones públicas que mientras no haya una salida social, es decir, política, no pueden darle una salida represiva porque se va a profundizar, porque la gente tiene hambre en este García país. Díaz puede llegar a ser
lo tengo que imaginar lógicamente porque quien quiere ser intendente tiene toda la aspiración, primero la legítima y luego todos los instrumentos que debe utilizar para ganar la voluntad de sus socios y de la ciudadanía. Frente a este movimiento que tiene entre sus animadores al Polo Obrero, o que es virtualmente el Polo Obrero, el sindicato como uno de los grandes responsables, ¿cuál es la actitud del intendente García Díaz? Bueno, se ve que se está dando, que me han invitado al lugar correcto, digamos, porque yo... no nos invitamos para eso. No, invitamos por lo que representa. Voy a plantear con todo respeto a los participantes una diferencia con él y también con lo que se ha planteado antes. Con respecto al Polo Obrero, que yo valoro siempre el compromiso desde hace 20 años que estoy en política y siempre los veo allí en forma auténtica, pero yo creo que la ciudadanía, en forma mayoritaria, le está pidiendo a los movimientos sociales una reconfiguración de la forma en que producen su lucha, la forma en que se financian con los planes del Estado. O sea, todo eso que en el 2002, yo fui parte en el 2002 del consejo que vinculaba a la iglesia y ciertas instituciones para que se crearan los planes sociales. A 22 años vista, esto hay que revisarlo. Y efectivamente, posiblemente no por los dirigentes, pero les pasa de que allí abajo hay política, favores, gente que es llevada a estos lugares sin saber bien para qué, a nivel nacional y a nivel provincial. Por lo cual yo creo que el valor de estos dirigentes tal vez sea que en algún momento se sienten en la mesa y reconfiguren, porque no están logrando nada para su gente, porque cada vez hay más pobreza. La verdad es que cada vez que salen distorsionan la ciudad de una manera increíble. O sea, los que trabajamos, los que nos queremos movilizar, se produce un caos. Ese día lo perdemos, digamos. Entonces, hay algo ahí que no está funcionando bien, por lo cual nos tenemos que volver a sentar y decir, che, si todos estamos de acuerdo que queremos trabajar por esa gente, por los que menos tienen, a ver, veamos bien para que sea más eficaz. Eso con respecto al Polo Obrero. Pero con respecto a la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que puede ser que hagamos un test, pero yo creo que hay que decirlo, entro en debate aquí con el concejal. Yo creo que el peronismo durante muchos años, y Martín Yarlor en particular, no han hecho lo que se debe por el crecimiento del narcotráfico y la favelización en la ciudad de Córdoba, que es el verdadero problema. Barrios tomados por los narcotraficantes, no estamos haciendo nada y sus consecuencias. Entonces este tipo de cosas que surgen del Consejo Deliberante, igual que una que surgió ayer, que la mitad de las calles de Córdoba se tienen que llamar con nombre de mujer, o esto de hacer una rinoscopía, bueno, está bien, pero comparado con el problema que tenemos en las calles, yo creo que realmente a mí me gustaría escuchar a los concejales y el intendente directamente abocados al problema central, que es que tenemos una inseguridad alarmante y un narcotráfico que ha tomado casi la mitad de los barrios de Córdoba. De eso es lo que tenemos que discutir, más allá de que, sí, está bien, hagamos una rinoscopía, pero ¿usted polemizaría con los otros precandidatos, por lo menos, hasta ahora son precandidatos en público, sobre estas políticas, esta caracterización que ha hecho de la movilización del Polo Obrero y la propuesta de Casado? Por supuesto. Sobre la de Casado lo puede hacer durante el programa, pero no lo completó. Mire, yo le preguntaría a García Díaz si alguna vez pasó o caminó los tribunales. Mírelo a él, porque como lo camina usted, como lo camino yo. Porque es fácil hablar desde el mostrador cobrando 20 años desde la gestión pública. Lo distinto o lo diferente es cuando uno tiene el pragmatismo en la calle. Yo estoy en la calle, ¿no? Yo no tengo una función pública. Está bien. Desde que nací que estoy en la puede calle. llegar a estarlo. Bien. Imaginariamente lo toma usted como el intendente. Como el intendente. Entonces, digo, le achaco una cuestión a Martín Yarlor que no tiene competencia. Esto es derecho público provincial, derecho público municipal. Es decir, ¿qué le podés objetar a un intendente si no tiene la decisión sobre la seguridad? Primer punto. Segundo punto, ¿cuál es la línea directriz que sigue el Ministerio Público Fiscal y los juzgados federales en el hecho de combatir el flagelo del narcotráfico? Hay cuestiones que son independientes. Acá nosotros tenemos la FPA que hace un gran trabajo en la ciudad de Córdoba. ¿Hay que corregir circunstancias? Sí, hay que corregirlas. Pero uno no puede venir a hablar tan suelto de boca sin conocer en detalle cómo es el ámbito tribunalicio, cómo te imputan, cómo entras a juicio, por qué se produce esto, por qué se produce... secretario de lucha contra el narcotráfico. Sí, pero no te veo nunca en tribunales, mi viejo. Yo estoy con otra cuestión, porque sí estoy en la calle, pero sí te digo que cuando vos tenés una ciudad tomada por el narcotráfico... Que vos no me interrumpas porque yo te dejé hablar. Entonces, frente a esa circunstancia, es fácil hablar
o soplar hacia arriba y caer sobre las circunstancias. Yo te quiero decir una cosa, Carlos. Yo presenté la normativa respecto al tema de las manifestaciones. ¿Está? No hay que criminalizar la pobreza, pero también hay que hacerle entender a los movimientos que tienen que cortar media calzada porque eso es lo que permite la Constitución. Si nosotros no nos extralimitamos, nos vamos de cauce. Yo creo que con una conversación, que siempre lo he manifestado, porque las cosas se logran conversando, no criminalizando la pobreza. Ahora, muchachos, si no entienden, vienen las imputaciones. Si no acatan las órdenes o no acatan la normativa del Código Penal que las manifestaciones no puedan cortar la circulación terrestre, aérea o por cualquier otro medio, eso termina deviniendo en un delito. Yo no criminalizaría la pobreza, yo me sentaría a hablar y decir, muchachos, estos son los márgenes, no podemos cortar los puentes, ¿por qué? Porque si hay una emergencia o si hay un hecho de inseguridad, no podemos cruzar por los puentes. Cumplamos con lo que dice la Constitución Nacional en una mesa de diálogo y consenso. Ojalá se cumpliera. Ojalá se cumpliera. ¿Sabes por qué? Porque todos hablan mucho de la Constitución y de la legalidad y de las leyes. Pero los derechos constitucionales de los pibes y pibas que le tiene que garantizar el Estado, la comida, la alimentación, la salud, la educación, no le garantizan absolutamente nada. No garantizan el trabajo digno, no garantizan un salario por encima de la línea de la pobreza. Ahora, salir a reclamar ante esa situación, cae de arriba la Constitución, porque hay que garantizar el derecho a circular. Entre el derecho a circular, que nadie está en contra, y las grandes manifestaciones que cada vez son más masivas, porque el hambre en este país que genera alimento para 450 millones de personas y no garantiza la alimentación de 46 millones de habitantes, para eso poco le importa. Y acá estamos hablando de gente que tiene responsabilidades políticas porque están en la legislatura, son parte de partidos que han dirigido este país y son parte del problema. Y parte del problema no son las organizaciones, no son los desocupados, que son las víctimas de esta situación, y no podemos tirarle encima el problema de la Constitución. Ahora el país sabe cómo se discute en Córdoba, también nuestros hermanos uruguayos lo saben. Córdoba, muy olvidada en el mundo político, porque actualmente casi diríamos no tiene mayor incidencia en el país. Esto también tienen que saberlo. Pero conociendo el nivel de nuestros interlocutores en el programa y de sus confrontaciones, van a sacar un buen ejemplo de lo que significa Córdoba. Adrián Vitali, autor de este libro, que no me voy a cansar de repetir la valía que tiene. ¿Cómo ves el actual momento de crispación entre nosotros? Primero lo que observo es una gran irritabilidad en la gente. No sé si después de la pandemia, pero como que las reacciones son como exageradas. Ayer vimos una mamá golpeando a una docente, pero así como reacción, me llama la atención eso en muchos sectores, ¿no? Pero segundo, yo estoy en la zona sur. Estoy en el territorio, ahí en la zona sur, camino todos los días, yo me bajo en la rotonda de las Flores, me voy caminando 5 kilómetros, cruzo todo frente a Villa Libertador, paso por Santa Isabel I, segunda, llego a Congreso, camino, ando en colectivo. A mí nunca me pasó nada, me encuentro con la gente. En el Parque Educativo Sur pasan más de 3.000 personas por mes, y es real. Y la apuesta que yo descubrí, después de haber pasado por todos los sectores que pasé, cuando viví en la villa como cura, después de haber estado en la resistencia, digamos, con las comunidades para lograr cosas, descubro que este espacio tiene una herramienta de transformación social increíble, que es la cultura, que es el arte, que es el deporte. Y los chicos ahí sueñan con otra cosa. Los chicos sueñan con aprender robótica. Hicimos un convenio hace 2 meses con Oracle, hicieron programación en bloque. Vos no tenés idea, desde enero a febrero, con 40 grados de calor, no faltaba ninguno de los chicos. 90 chicos hicieron esa programación y vinieron, porque no lo podían creer los de afuera, vinieron a ver todo lo que habían producido. Generamos montones de alternativas. Yo creo que el laburo es ese, generar alternativas que nos ayude a organizarnos. Porque las crisis globales necesitan de un ordenamiento global. Pero mientras ese ordenamiento global, que se va dando por la resistencia, por este tire y afloje, porque en algún momento alguien tiene que sentarse, que tiene el poder a distribuir de otra manera, pero mientras eso va sucediendo, que va a suceder,
Nosotros tenemos que estar en los lugares que nos corresponde, transformando la realidad. Y la única forma de transformar la realidad es la educación, es la cultura y es el arte. No hay otra, porque ahí la gente se expresa con todo lo que tiene. Ahí nadie puede contenerla. Ahí son las capacidades que se expresan digamos, de manera increíble. Y uno lo disfruta. Ayer, a la siesta, trajimos a los chicos de Cabildo a hacer programación en bloque. Los chicos se sienten en la computadora, que normalmente vienen todos revolucionados, y nadie dice una palabra y se ponen a trabajar en el proyecto de programación, porque la programación es la historia de ellos. Ellos tienen que crear historia. Eso es programación en bloque. Crear historia, ponerle imagen y ponerle voz a esas historias y hacer unos productos increíbles, chicos de 8, de 5, de 6, de 7, de 9 años. Me parece que mientras el mundo busca acomodarse, que se va a acomodar de alguna manera, no podemos descuidarnos abajo los que tenemos la posibilidad de ofrecer herramientas transformadoras a la gente y acompañar a la gente cuerpo a cuerpo. Porque, como decía un dicho eclesiástico antiguo, santo presente genera devoción. No se puede hacer una procesión sin santo. Hay que estar ahí caminando entre la gente y transformando la realidad. García Díaz, ¿cuáles son las iniciativas centrales suyas? Usted se sienta en la mesa de negociaciones, ¿cómo llegan a la designación de un candidato? ¿Hay internos? ¿Cómo hacen? No, finalmente esto va a ser por consenso y lo que yo he dicho inclusive en este programa es todos estamos esperando la definición de Rodrigo de Loredo, que es el más posicionado. Lo mejor que nos podría pasar es que finalmente él sea el candidato a intendente, porque está muy posicionado. Yo he dicho que soy candidato a intendente si él no lo es, digamos, porque yo tengo mucha apetencia, digamos, pero si él lo es, hacemos un paso al costado y yo lo puedo acompañar como viceintendente u otras personas. ¿Usted lo dijo hoy eso? Sí. ¿O lo viene diciendo? No, lo vengo diciendo. Yo creo que yo hace años que quiero ser el intendente, pero creo que este es un momento para un Rodrigo Loredo, porque no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Digamos, pero para lograr un consenso tiene que haber presupuestos comunes. Sí. Bueno, eso le iba a comentar. O sea, yo creo que los 5 grandes problemas de la ciudad están todos pendientes. Digamos, o sea, el 50% de la ciudad no tiene cloacas. Tenemos una bicicenda en altura, pero tenemos el 50% sin cloacas. El río sigue pasando y lo contaminamos. La basura la seguimos tirando, 70.000 toneladas, la seguimos tirando y le tiramos una capita de tierra arriba, digamos, más allá de la economía circular, toda una serie de cosas, sigue pasando lo mismo. Tenemos el tema del transporte, que más allá de que tenemos una aplicación, sigue siendo deficitario, digamos, el transporte en Córdoba. O sea, los mismos problemas de cuando yo era joven. Y el último gran problema, que supuestamente me dice aquí que no tiene jurisdicción, que es el tema de la seguridad, que dada la envergadura de Córdoba, es un problema de la ciudad. O sea, no podemos seguir no mirando que cuando le preguntan a Córdoba, che, ¿qué querés resolver? El tema de la seguridad, por favor, que no me roben, que no me maten. Que no... se ha vuelto un tema que si no lo abordamos del ámbito de la ciudad de Córdoba, o sea, ¿para qué me sirve una Plaza España? O para que si nadie puede ir ahí porque te chorean, digamos, te matan. O sea, es claro. Tenemos que ir a la pausa, unos minutos. Tenga paciencia, unos minutos, tenga paciencia. Ya volvemos. Me van a fustigar los historiadores. Bueno, tengo que respetarlos, pero no me importa mucho su juicio. Me interesa lo que pienso yo. Particularmente también señalar lo ocurrido en Córdoba a lo largo de 2 siglos. Lo que Córdoba es realmente gran protagonista, lo fue y lo sigue siendo en alguna medida, fue de la reforma universitaria en la segunda década del siglo pasado, o sea, del siglo XX. Luego, el gigantesco movimiento de protesta del movimiento obrero que fue el Cordobazo. Se pasarán muchos otros acontecimientos por alto. Y ahora, esta liberación de la opresión comunicacional de los medios de Buenos Aires, que es una forma también de liberarnos en la era electrónica, en la era comunicacional por excelencia, para que todo el país pueda saber lo que se hace aquí y con qué grado de madurez y de decisión de luchar por ideales que cada uno tiene. Casado le decía García Díaz, perdón, me confundí porque está la compañera del movimiento obrero. ¿Se lo confundió está acá justo en la sala. ¿Con García del Orrio? No, Soledad.
Díaz García. Está bien. A veces la confundo con García Díaz. Le pasa mucho, te digo. Que Me ha ocurrido y le ocurre a mucha gente. Y a ella obviamente le molesta. Con toda razón, ¿no? Se lo digo a él porque es un compañero. Usted habló del tema, cuando terminaba, Sí. él Sí. hablaba del tema de la inseguridad, que es un tema crucial hoy, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, pero lo vamos a centrar en Córdoba. Usted como representante de los vecinos de Córdoba en el Consejo Deliberante parece tener una opinión distinta en orden a la seguridad. Le comento, para contestarle todas las Sí, cosas que dijo, no a mí, sino a él. en 2 palabras. Yo creo que deberían cambiarle el nombre Juntos por el Cambio y deberían llamarse Juntos por un Cargo. ¿Está? Porque se viven peleando, viven criticando, pero son lo peor de lo malo porque estuvieron muchos años antes que el peronismo en la Municipalidad de Córdoba y dejaron una municipalidad devastada, sin transporte. Yo siempre lo digo en el Consejo Deliberante y al bloque del radicalismo no le gusta. Hay tipos como Máscolo que en el Consejo Deliberante le decían músculo, de cómo llevaban los bolsos llenos de dinero en la municipalidad, pero no hablan de eso, no hablan de eso. No hablan de cómo fue que uno de los muchachos que hoy está en la legislatura hizo para comprarse una casa de $500.000 y no le daba el blanco. No podía blanquear cómo hizo para tener ese dinero. No, porque si hablamos de eso tenemos que hablar del kirchnerismo metido con Yardor y los bolsos pero tirados. el kirchnerismo, si no vamos a chicanear con eso, estamos hablando del tema de la inseguridad, digamos, de Córdoba que no está siendo abordada. ¿Qué tiene que ver el kirchnerismo con Yardor? Yo no lo entiendo. Entonces tratan de desviar, están vinculados. Han sido lo peor de lo malo y quieren venir a enseñar cómo se debe gobernar cuando ya la gente le sacó la ficha de todo lo que hicieron anteriormente. 25 años te pido que me dejes porque yo te dejo hablar. No sé. Entonces, frente a esa circunstancia, creo que el tema de la inseguridad hay que verla desde una cuestión conjuntiva y corporativa. ¿Por qué? Porque la inseguridad es hija de la exclusión, es hija de la falta de educación, es hija de un sinnúmero de factores. Achacárselo a una provincia de Córdoba es querer mirar con una lupa a un elefante. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina, y en eso le doy la derecha y voy al núcleo de la cuestión, tiene un 42%... No diga la palabra de la derecha porque te presta de equívoco. No, perdón. El que está acá enfrente mío, pido perdón. Todos lo entienden, pero... Pido perdón. Tiene un 42% de pobres. Entonces, eso genera exclusión, la falta de educación. El papá y la mamá que antes tenían más tiempo de ocio para cuidar a los hijos, hoy tienen que salir a trabajar muchas horas para poder subsistir. Eso ha ido dejando o dando lugar a que los chicos no concurran a las iglesias, no concurran al colegio, que haya una gran deserción escolar en la secundaria, un sinnúmero de factores que generan el tema de la inseguridad. El gobierno de Juan Schiaretti está corrigiendo algo que es nacional, está tratando de llevar adelante políticas públicas de seguridad para resolver esta situación que debe tener una resolución nacional y de entre todos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un gobierno nacional como Alberto Fernández, que yo no sé si se emborracha con agua, pero genera más pobre... ¿Qué candidato sería para usted para el examen, no? Tal cual, ¿no? Tal cual. Yo le digo que la verdad que sí. Y yo me diferencio. Déjeme terminar. El obispo Rossi ha dicho, en 3 meses nos vamos a aparecer a Rosario y en la primera fila estaba sentado Martín Yardor. O sea, estamos todos de acuerdo de que esto... A ver que complete el cambio de la Castro. educación, de la cultura, acá hay que hacer algo concreto ya, digamos. Déjame terminar. Sebastián, a ver que también Vos lo querés vincular a Martín Yardor con el kirchnerismo y resulta ser que tu jefe, Mauricio Macri, dice que el gobierno de la provincia de Córdoba ha sido muy bien gobernada por Juan Schiaretti. Entonces pónganse de acuerdo entre ustedes con las contradicciones, porque por un lado tu jefe dice que el mejor gobernador es Juan Schiaretti y vos me estás diciendo otra cosa. Pero bueno, al margen de esta circunstancia, me fui de la pregunta. ¿Cómo era, doctor? No, yo sí puse el ejemplo de si Fernández era un candidato al examen. Podría ser. No, todos los políticos tienen que serlo. Yo he invitado... Pero ese parece ser el máximo. Quiero que de manera facultativa y mirando esta cámara, yo lo invito a Pacerini, lo invito a Yardora
pongo yo, traemos las personas especialistas en el tema y del otro lado los quiero acosar a Mestre y a De Loredo. Y vemos, pero lo hagamos público el tema, ¿no? Lo hagamos público. Y hablando, cómo sale. Mirá, me voy a caer. Y hablando de lo público, vuelvo a ser, al margen de que ustedes no han conformado todavía la alianza, todo indica, sobre todo teniendo en cuenta cierta prensa metropolitana, que esto se inclina la balanza hacia la derecha, en todas sus formas, modalidades y manifestaciones, sobre todo en una extrema derecha. Sí, total. ¿Cómo confrontan ustedes con ese escenario que están planteando esos medios? Grandes medios que creen tener mucha influencia. Que tienen mucha influencia. La gente, evidentemente, ve todos estos grandes monopolios que están desarrollando toda una campaña y compran. Y tienen una intencionalidad. Pero acá la gente está muy harta. Ese es el punto de partida. Y está muy harta de las cuestiones. Acá cuando se discutían y se chicaneaban, cuando decían los bolsos de López, bueno, y que hablaban de la inseguridad. El problema de la inseguridad es que hay un régimen totalmente corrompido. Es decir, desde el gobierno nacional, provincial, municipal, la policía, cuando uno va a cualquier barrio, te le pregunta a cualquier persona y todo el mundo sabe. Lo único que no saben son los policías que sí saben cómo pasar los viernes a cobrar la comida. Los policías saben lo que dice que no saben. Totalmente, están todo el régimen está corrompido. Pero yo quería resaltar algo que hablábamos con él, justamente de la experiencia, cuando terminaba su intervención, de cómo las diferentes acciones, como por ejemplo yo le decía, nuestros proyectos de murga tienen un efecto totalmente diferente porque todos sabemos que los barrios se consumen mucho, más en los barrios marginales. Y en los días que hay actividad de murga con los pibes, nadie fuma, todos vienen, te viene ordenadito, no hay ningún tipo de problema. Bueno, el problema de la inseguridad tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que los pibes y pibas que ven a sus viejos, a sus padres, a sus madres, que laburan en la construcción, en limpieza, en casas particulares, viven en un lugar miserable, no llegan a fin de mes y el dealer de la esquina se da la gran vida y la alternativa que le dejan a los pibes es esa. Y la gente está harta de esto. Y el problema es que le dicen que la alternativa es este régimen de derecha de Milei, que dice barbaridades, que acá los pobres tienen que vender sus órganos para alimentar a sus hijos o que vendan directamente esclavos, porque que vendan a sus hijos. Es decir, ese tipo de personaje que le habla de la dolarización a la gente, que la gente no sabe lo que es la dolarización, porque nadie le explica que va a devaluar el dólar y lo van a llevar, porque no hay dólar en este país, lo van a llevar a 400, 500, 600 pesos y van a ser cada vez más pobres. Entonces nosotros entendemos que esa bronca tiene que tener una salida por izquierda. Hay una franja de jóvenes de distintos sectores sociales, así dicen los encuestadores. ¿Qué grado de veracidad tienen esos encuestadores? Yo dudo también. Así como de los historiadores, de los encuestadores van a caer en la bolsa mucho. Dicen que entre 18, 16 años, no 18, 16 y 35 años son votantes potenciales de Milei porque tienen un alto grado de desilusión, de desesperanza. ¿Hay desesperanza en Argentina? Mirá, en Argentina. Sí, no, yo creo que los chicos de esa edad, lo que ven en Milei por ahí es un transgresor, y la edad de la adolescencia es una edad de transgresiones, que no les gustan que le digan qué tienen que hacer. Entonces alguien que venga e irrumpa con lo que normalmente no es, llama la atención. Eso puede ser. Ahora, como hablamos recién con él, me parece que la esperanza es una construcción colectiva. Yo sinceramente les digo que hay situaciones complejas, pero yo no veo una complejidad. Si no, esto hubiera volado por los aires hace rato. La gente en los barrios sigue siendo solidaria, compañera, no se andan matando ni tirándose entre los vecinos. Por lo menos en toda la zona donde uno anda, camina, conoce. Yo de Congreso me voy caminando a la villa, de la villa comercial, camino en serio, me tomo el bondi. Pero lo digo de verdad, digo, la gente, porque por ahí hablamos de la gente con las encuestas, con los focus group, ¿viste? Y todos opinan, son todos analistas expertos, y nadie sabe lo que la gente sabe. Si se acercaran a la gente, los problemas los resolveríamos mucho más rápido, porque la gente sabe cómo resolver, porque es la que lo padece.
sabe la gravedad, si es grave o no es grave, que por ahí otros analicen la gravedad de lo que vive la gente. Y otra cosita más, recién lo que dijiste vos, no porque lo dijiste vos, sino porque ya lo había pensado. Me parece que en una crisis que tenemos como país, como sociedad, donde por ahí estamos un poco nerviosos todos, que los referentes salgan a decir algunas cosas, como la del obispo, de dar, no sé qué, de dónde sacó la información de decir que en 3 meses nos parecimos a Rosario, ¿por qué no en 1, por qué no en 2, por qué no en 1 año? Me parece que tener cuidado porque ¿por qué no lo dijo antes? Si no lo dijo porque sucedió lo que sucedió el Müller con Mariano. A ver, sucede un hecho y ahí nos volvemos analistas. Me parece que son cuestiones que hay que cuidar más allá de las circunstancias. Hay que tener los que conducen cabeza fría para no exasperar a nadie y ver cómo construimos entre todos, porque hay otros que no viven lo que dicen que se vive, digamos, ¿no? Y te puedo asegurar que las mayorías, aún con las necesidades que tenemos, no renunciamos a la esperanza de que la cosa va a estar mejor, no renunciamos a la esperanza de que podemos seguir formando a nuestros hijos. En el parque educativo, los chicos que van de toda la zona sur, Villa Libertador, Comercial, Congreso, Cabildo Anexo, Santa Isabel I, Segunda, Tercera, ¿cómo se llama el del lado? San Pedro Nolasco, Kairos, todos van acompañados por algún familiar, no nos dejan solos. Hay un grado de responsabilidad muy grande en las familias nuestras de las zonas periféricas y urbanas. Entonces, por ahí se le hace un juicio tremendo. Y lo último, vos recién dijiste el tema del populismo. Vos sabés que yo también tenía algunas ideas, así como que es una cuestión masiva. Y en enero y febrero teníamos que hacer la validación, la gente tenía que hacer la validación de la documentación del potencial. Entonces iban al parque nuestro porque tenía un punto digital. Entonces hacía la gente con los profes nuestros, digamos, o sea. Y yo me ponía a conversar mucho con ellos. La mayoría, te puedo asegurar, el 98% de la gente que fue a hacer la validación del potencial eran todos laburantes, que con esa ayuda podían más o menos balancear la existencia para seguir peleándola. Pero digo, a ver, cuando por ahí escucho por algunas definiciones del populismo que es planes, a ver, si la cosa estaría mejor, no necesitaríamos planes. Pero digo, hoy esos planes que la gente recibe, te puedo asegurar, si no los invito a que visitemos a la gente, que la gente no lo utiliza para ir al cine ni para gastar en otra cosa, sino para intentar organizar de la manera que puedan la economía familiar y de manera solidaria. Sebastián. No, yo valoro la esperanza y no soy quien, dada la autoridad, la legitimidad que tenés, pero sí me animo contrarresto un poco diciendo la situación en los barrios de Córdoba me llena de esperanza tu visión, pero yo también recorro los barrios y hay por lo menos 100 barrios en Córdoba que están con un compromiso con el narcotráfico que ya es notado, o sea, en la zona norte Argüello Lourdes, en la zona este, en la zona sur, o sea, de hecho hay un mapa y está tan pesado que ya síntomas de que el narcotraficante le dice al kiosquero, si no vendés, o sea, vendeme, no es que te doy a elegir, sino que si no vendés, te vengo la semana que viene y te mato, o sea, está muy preocupante el proceso de favelización, para darle un título que yo le puse hace años. Lo que está diciendo es una mentira. Es muy profundo. Y por otro lado, el proceso de descomposición de familias que no han podido trabajar, con chicos que han dejado el colegio, un alto porcentaje de chicos que dejaron el colegio. O sea, la situación es muy precaria. Entonces, si vos de esa realidad, que vuelvo a decir, ¿qué porcentaje es? Yo te diría que por lo menos es del 40%. Capaz que vos estás vinculado con el 60% que es trabajador y demás, pero hay un 40% en Córdoba que está muy comprometido con estos dos procesos, narcotráfico y exclusión social. Porque me quedan 2 minutos. No va a creer que quiero mutillarlo. Pero como él quiso hacer una observación también usted, tengo que elegir. Rápido, y mi brazo se ha ido hacia la izquierda. Bueno, rápido. No hay forma. No porque el casado pertenezca a la izquierda. Usted tiene un hijo que es fiscal, que es un gran profesor de Derecho, al igual que usted. Quiero decir lo siguiente y con todo el respeto y la formalidad. Sí. Esto es televisión, no es Consejo Deliberante. Sí, me habla de la favelización, me habla de Rosario. Y es porque no camina a tribunales o colgó el título en la casa. ¿Y sabe por qué le voy a decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? No, yo camino en los barrios. Vos haces política desde el country. Vos haces política desde el country. Quiero cerrar. Yo no hago política del country. Quiero cerrar esto.
No hay forma de que nosotros nos convirtamos en Rosario. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un poder judicial férreo, duro y que se diferencia del de Rosario. ¿Por qué? Porque en Rosario, en las unidades judiciales, no existen las unidades judiciales. Te toma la denuncia el comisario. Acá te toman abogados con el Ministerio Público Fiscal y la unidad judicial. Segundo, en Rosario está el puerto cerca. Acá no tenemos puerto. Tercero, hay una bajada de línea a nivel judicial que todo lo que sea de Rosario, que venga hacia acá, hacia la provincia de Córdoba, no hay logro. Estamos yendo casados. Sebastián, Belardo, muchas gracias. Muchas la gracias. última palabra que quería decir, porque se quería dirigir a alguno de los dos. Sí, la última. que yo en las barriadas te juro que ando un montón y nunca me crucé con ninguno de los partidos políticos, que conozco un montón de amigos, tengo, y lo digo de onda, nada más. A recorrer los barrios, señores. Hasta la próxima. Estamos en 2023. Hay que cambiar.